Bendiciones compañeros, mi nombre es Julio Najarro y hoy pues me ha tocado exponer casos prácticos de las relaciones públicas en El Salvador, enfocado en el muy conocido pues político y empresario Edwin Zamora. Cuando nosotros hablamos sobre relaciones públicas en nuestro país, la información es muy escueta porque hay muy poca y nada más existen algunos datos esporádicos e informaciones de tesis que aborda definiciones y actividades que pues, realizaron relacionistas públicos allá en la década de los años 70, ¿verdad? En el siglo XX. Y estos casos prácticos pues quedan nada más plasmados en periódicos, revistas, anuncios publicitarios de aquellos entonces, radio, televisión y pues trabajos universitarios. Cuando nosotros hablamos de imagen, una persona que ha vivido o vive en El Salvador y ha consumido productos propios de nosotros, se le vienen a la mente muchas marcas que están muy posicionados y eso es gracias a las relaciones públicas que estas empresas han hecho en el transcurso de su historia. Por ejemplo, tenemos Pollo Campero, tenemos Adoc, Pilsener, Cola Champán, San Jack, Simán, tenemos el grupo Roble, Taca, que hoy actualmente es Avianca, Banco Agrícola, La Constancia, Super Selectos, Boquitas Dianas, Adoc, Pizza Hut, entre muchas. Panadería, pues el Rosario, actualmente la Bambán, el Pollo Campestre, que son empresas que están teniendo bastante éxito en cuanto a su posición y lo han hecho pues gracias a la mejora de imagen constante que estas empresas han tenido. Algunas marcas pues no son salvadoreñas, pero han ganado premios a su excelente imagen. Ahora, en El Salvador pues no tenemos candidatos con perfiles al estilo americano. Estoy hablando meramente en el personaje que me ha tocado, pero sí tenemos personajes carismáticos que han hecho de la política en el país, de su forma de hablar, pues han hecho muchos adeptos solo con el poder del discurso. Pues por decir y mencionar algunos, tenemos a Roberto Dabuizón, Napoleón Duarte y Chafik Handal, ya que estos líderes fueron emblemas potentes de la política actual de El Salvador, y estos ya fallecieron y han heredado sus cimientos a sus hijos. Y surge una pregunta: ¿han logrado sus hijos aprovechar la herencia del liderazgo de sus padres? Pues dice John F. Kennedy, las palabras pueden hacer algo más que expresar política. También pueden expresar y crear un ánimo, una actitud, una atmósfera o un despertar. Y es así como empiezo, compañeros, a hablar sobre el personaje que me ha tocado, y es Edwin Zamora. Como subtema le he puesto el carisma y cualidades de un candidato. El caso del candidato a diputado Edwin Zamora, todos conocemos por el partido Arena, de sus siglas Alianza Republicana Nacionalista, quien después de ser una persona desconocida en el ámbito nacional, logró posicionarse en la mente de muchos votantes, de muchos salvadoreños. Y esto fue gracias a un grupo de personas que le ayudaron a ganar las elecciones para diputaciones en el año del 2012. Y fue con un gane bastante amplio. Pues su carisma, su aspecto físico, su humildad fueron características principales con las que este personaje cuenta. Ahora vamos a ver algunos aspectos fundamentales que lo llevaron al éxito. Pues tenemos como primer punto la utilización de redes sociales, la colaboración en un concurso de emprendedurismo para los jóvenes, la utilización de publicidad en puntos estratégicos del país, visitas a programas televisivos que tienen mucha audiencia, las visitas de las comunidades, que estas son estrategias que por primera vez se implementaron en El Salvador con el objetivo que los votantes pues conozcan las caras, conozcan los proyectos que cada uno de los diputados tenían, y estos se reunían con las ADESCOS para conversar sobre las necesidades que estas comunidades tenían. Y es así como el aspirante a diputado conocía lo que la comunidad quería y agregaba a sus proyectos pues las necesidades que estos demandaban. Y pues por último tenemos reuniones con jóvenes para impartir charlas sobre el liderazgo. Recordemos que este personaje pues antes de ser conocido políticamente pues es conocido por
por la forma como él maneja empresas, ¿verdad? Luego tenemos aspectos que se deben hacer para construir la imagen a un candidato. Esto es muy importante porque aquí juegan un papel fundamental las relaciones públicas. El crear una imagen a un personaje para que pueda ser reconocido de una manera tan viva y tan perfecta para que el votante o la persona que lo vea pueda reconocerlo inmediato. Pues primero tenemos el arreglo personal, tener una excelente relación humana, tiene que tener facilidad de palabras, un discurso claro, con un léxico acorde al tipo de público que él se va a hacer, a lo que él se va a dirigir. La forma de la utilización del lenguaje no verbal es fundamental, la excelente utilización de los medios de comunicación, asesorarle siempre su agenda diaria, investigar sobre las necesidades de las personas, plataformas que estén acordes a las necesidades que el personaje necesita y la utilización adecuada del lenguaje no verbal. Esos aspectos son fundamentales fueron fundamentales para que Edwin Zamora pues fuera conocido a nivel nacional en el ámbito político. Como decía anteriormente, esta persona pues era una persona desconocida políticamente en el país, pues nadie lo conocía, sino más pues la gente empresaria de ese tiempo, pues porque él se maneja en ese ámbito. Pero ¿qué fue en realidad lo que la gente vio en Edwin Zamora? ¿Qué fue lo que en realidad vieron en este personaje para poder ganar la diputación del 2012 con un margen elevado de votos? Ustedes van a decir, pero mira, hermano, o sea, yo no comparto la ideología de Arena, yo no comparto la ideología de X, pero en realidad, ¿cuál fue el papel fundamental del relacionista público que logró que la gente adoptara a Edwin Zamora como un buen elemento político para poder ser representado en la asamblea? Pues fácilmente la población salvadoreña vio en él humanismo, vio en él compromiso y vio en él innovación. El perfil como candidato fue siempre tener el carisma de empresario, dispuesto a buscar mejores opciones de trabajo, en especial para los jóvenes. Esto fue el papel fundamental por el cual él pudo lograr ganar la votación del 2012. Como repito, él es un empresario muy exitoso, pero a pesar de eso, sus relacionistas públicos ubicaron en él, trabajaron en esas tres áreas, en el humanismo, en el compromiso y en la innovación, para que el votante pudiese ver en él esas tres características muy fundamentales. Y en cuanto al folleto, pues en la tesis se le hace una entrevista a este empresario, y acá he recogido las preguntas quizás más importantes que van relacionadas a la materia, y las respuestas pues me causaron una sensación de verlo a él ya no como un agente político con el cual yo no comparto su ideología, sino que como una persona que quiere con sus conocimientos y con la ayuda de sus relacionistas públicos ayudar a un país. Y vamos a ver lo que son estas preguntas. Pues la primera fue ¿cuál fue la razón que lo hizo incursionar en el mundo de la política si la mayoría de personas no creen en los políticos? Una pregunta bastante interesante, pero la respuesta fue aún más audaz. En verdad tenía que hacerlo para ayudar, ya que a través de la política se puede colaborar en construir un mejor país. La segunda pregunta, ¿cuáles crees que fueron los puntos principales que las personas tomaron en consideración para votar por usted? Las redes sociales contribuyeron. La publicidad que se encontraba por doquier, vallas publicitarias, mensajes en Facebook. ¿Usted contrató una empresa para la campaña propagandística? Contraté a la agencia publicitaria Tribu DDB, con quien tuvimos jornadas hasta de 8 horas en asesoramiento, ya que no fue solamente publicidad que me hicieron, fue también consejos de cómo vestirme. Me dijeron que usara traje azul negro, pantalón casual, camisa blanca y sin corbata.
La comunicación de marca es esencial para darse a conocer. El mercadear a una persona hace factible que las personas piensen en el candidato. Imagínense el enorme trabajo que las relaciones, que la gente publicitario que él contrató tenían que hacer. Y no es solamente de crear relación, de crear arte para los diseños, sino que eso va más allá. Ya llegar a un punto de decirle, mire, usted se va a vestir así, usted se va a posicionar así, usted va a hablar así. Es una manera para que veamos nosotros cuál es el papel fundamental de un relacionista público. Y las últimas 3 preguntas que me llamaron mucho la atención son estas. ¿Esta empresa hace también relaciones públicas? Y la respuesta dice, ayuda también a mejorar la imagen, ya que realiza asesorías como mencioné, y me colaboró con todas las vallas publicitarias, incursión en medios de comunicación masiva, elaboración de la página web, YouTube, Facebook y Twitter. Podemos ver que esta empresa es una empresa muy completa, y para que vean, como hemos visto en clases anteriores, que las relaciones públicas abarca todo el marketing digital y prácticamente Edwin Zamora hizo lo que su publicista le ordenó. Él siguió al pie de la letra pues las recomendaciones, y eso fue lo que lo llevó a la victoria, bastante abultada, porque la gente vio en él, como decía, una persona humana, una persona comprometida. Y dice, ¿cree usted en las relaciones públicas? Quizás él como empresario no veía o no dimensionaba el poder de las relaciones públicas, pero ya estando en la política, oiga lo que él dijo, por supuesto, estas ayudan a mejorar la imagen de las personas, y en mi caso han servido para hacer una planificación de qué aspectos tendríamos que tener para la pasada campaña política. ¿Cree que las redes sociales han sido una estrategia para ganar adeptos? Claro que sí. Permítame, veré mi teléfono cuántos seguidores tengo. 23,000 seguidores. Para el día de las elecciones eran 20,000 seguidores en Facebook. ¿Se imaginan el nivel de trabajo del relacionista público en cuanto al marketing digital para que 23,000 personas pudiesen seguirlo en sus redes sociales? ¿En qué? En cuestión de 2-3 meses. Es un trabajo muy bien hecho. Y como conclusión para la exposición, pues el carisma y la personalidad pues son importantes para llamar la atención. Son atributos personales que se deben de explotar. Y esto pues incluye la vestimenta, incluye el lenguaje y la forma en cómo nosotros manejamos los medios de comunicación. En el caso empresarial o en el caso político se necesita explotar lo anterior para poder tener una imagen positiva. Las relaciones humanas son parte del diario vivir y es la base o el pilar esencial o fundamental para tener amistades y abrir puertas sin importar en dónde nos encontremos. Y esto pues, y dice él que el buscar un asesoramiento para una imagen impecable pues es un consejo esencial que él da para tener liderazgo, para poder llamar la atención, y en el caso de los políticos pues mucho más. Sumemos la inteligencia emocional y el liderazgo, dice él. De verdad que al leer la historia de Edwin Zamora, créanme que yo no comparto la ideología política de él, pero viéndolo académicamente, viéndolo en el sentido de relaciones públicas, él prácticamente ganó las elecciones. Es conocido por el buen manejo de sus redes sociales, por el buen manejo de su estampa física, y esto tiene que ver mucho con el relacionista público. Recordemos que no es lo mismo ser un empresario que no reconocido en el país a llegar a un nivel pues de reconocimiento nacional en favor de la política. Entonces, compañeros, espero que esta exposición haya quedado clara en cuanto al trabajo de las relaciones públicas y el manejo de redes sociales en cuanto al caso de Edwin Zamora.